Hola, bienvenidos a nuestro foro online. Estamos muy felices de que nos acompañen en esta noche. Como saben, nuestro tema de hoy es COVID contra la iglesia o iglesia versus COVID. Y estamos muy emocionados por lo que estamos por presenciar. Y en esta noche tenemos con nosotros primero aquí tenemos a Vicky, nuestra coordinadora de jóvenes de Templo El Salvador, nuestro pastor Isaí Montoya, nuestro pastor Abiud Montoya, Rubén Cortés, que es uno de nuestros coordinadores de música y productores de la iglesia, y nuestra pastora Marisela Montoya, que también nos acompaña. Entonces queremos comenzar este tiempo con la primera pregunta, que es ¿cuál es el mayor desafío para la iglesia en este tiempo? Y vamos a comenzar con nuestro pastor Isaí. Realmente este virus que llegó repentinamente aquí a nuestro país y luego se fue extendiendo en diferentes áreas de nuestro país, los diferentes estados, municipios, hasta llegar a las ciudades, pues llegó también aquí a nuestra metrópoli, en Monterrey. Actualmente pensamos que todo estaba controlado por la Secretaría de Salud, todo el equipo de médicos, de servidores de la salud, que podían controlar este virus sin ningún problema, pero nos hemos dado cuenta que realmente ha avanzado y ha crecido a tal grado que también ha afectado a la iglesia en su actividad, en su devoción, en todo su programa de adoración al Dios Todopoderoso. Y creo que la iglesia ha resentido mucho la ausencia de la congregación en sus atrios. ¿Por qué? Porque para la historia de nosotros es algo primero que realmente causa un poquito de impacto, pero estamos tratando de sobrellevarlo y estar tranquilos mientras que continuamos en otras estrategias para seguir dándole continuación a nuestro pueblo, a nuestra asamblea, con respecto a esta situación tan difícil que nos está desviando de nuestro verdadero punto y nuestro verdadero propósito en la vida cristiana. Sí, realmente que ha sido un tiempo difícil y no ha sido algo sencillo para la iglesia, pero hemos visto cómo Dios se ha movido aún en los hogares y reconocemos que la iglesia no son las cuatro paredes, pero es la gente que forma el cuerpo de Cristo. Y queremos también saber o escuchar lo que tiene para decir nuestro pastor Abiud. Bien, pues inicialmente un saludo a todos nuestros hermanos, amigos que nos siguen a través de este medio. Siempre es un gusto poder conectar con ustedes, sobre todo en este tiempo de contingencia donde hay tanta necesidad de escuchar la palabra de Dios. Gracias también a nuestro pastor Isaí, que hoy nos acompaña para atender este foro, y a cada uno de los líderes, Vicky, Rubén, Mari, Abiud, y todo el equipo técnico que está trabajando. Gracias por hacer de estos medios algo posible. Y bien, pues el desafío, a mi punto de vista, primordial para la iglesia, obviamente es, y como lo hemos estado repitiendo continuamente en las últimas semanas, es que como iglesia no dejemos de ser iglesia. Creo que si hay una enseñanza que hemos recibido de parte de Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo hablaba del verdadero ayuno, Él decía que el verdadero ayuno no era la abstención particular del alimento, sino que pudiéramos hacer las cosas que Él nos envió a hacer, a liberar a los cautivos, a traer salvación a las almas, a compartir el mensaje de las buenas nuevas. Y creo que ese es, a mi punto de vista, uno de los desafíos más grandes que la iglesia está enfrentando el día de hoy. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Hoy por hoy muchos de nosotros hemos aprovechado a bien los medios, algunos hemos perfeccionado el trabajo a través de los medios, aprendiendo algunas otras técnicas, otros nos hemos introducido recién a los medios y hemos visto que esto es una buena oportunidad para llegar a mucha gente que quizá bajo otras circunstancias no pudiéramos llegar, y no me refiero solamente a aquellos que tenemos tan inmediatos
como es nuestra propia congregación, pero aún muchos otros del otro lado del mundo, ¿no? Entonces creo que en esencia ese es uno de los aspectos principales sobre los que hemos estado trabajando, uno de los desafíos grandes. El segundo aspecto de ser iglesia, a mi punto de vista, es el cómo poder llevar el alimento a los que lo necesitan en este tiempo. Hay contingencia por ninguna razón, nosotros queremos violar ningún principio de cuidado, de atención, pero es justamente el desafío de poder llevar ese bocado, ese alimento, y en las últimas semanas hemos tenido esa oportunidad y pues una de las satisfacciones más grandes que hemos podido tener es que nos hemos convertido en una respuesta a oración, a la oración de muchos, y yo doy gracias a Dios por ello, ¿no? Quizá hay tantas cosas más que en el curso de esta transmisión y de este foro vamos a estar compartiendo por las preguntas que se nos van a estar también llevando a cabo en los comentarios, que por cierto los invitamos a que en nuestros comentarios usted pueda hacer algunas preguntas al respecto de este tema, pero queremos seguir enfrentando el desafío y llevando adelante esa visión y esa misión que el Señor nos ha dado. Claro, claro, ha sido, como dice el pastor, una bendición poder llevar los alimentos a otras casas, otras personas que no tenían que comer, y hemos escuchado grandes testimonios donde muchas oraciones han sido respondidas por la gente y por los servidores que la iglesia ha mandado. Entonces eso ha tocado muchos corazones y nos llena saber que Templo El Salvador sigue siendo la iglesia aun cuando no nos estamos reuniendo físicamente. Y sí, como dijo el pastor, les recordamos que pongan sus preguntas en los comentarios. Tenemos gente preparada para leer sus preguntas y queremos responderlo de la mejor manera. También queremos escuchar lo que Vicky tiene para nosotros. ¿Qué es el desafío que tú ves más grande para la iglesia? Hola a todos, buenas noches. Cuando escuché la pregunta, y creo que todos lo asumimos así como es un desafío, pero cada uno de nosotros en nuestro interior sabemos cuál es nuestro trabajo como discípulo del Señor, y creo que lo que bien aprendimos el año pasado es que frente a la circunstancia en la que tú te encuentres, sigues siendo un agente de cambio, sea en tu casa, sea en tu trabajo, si sigues trabajando, sea en el equipo, ya sea ministerial, donde sigues trabajando en tu iglesia. Entonces el trabajo sigue, la labor sigue, y el reto de la iglesia, en mi punto de vista, es que ya sea grande, mediana o pequeña, la iglesia debe usar todos los recursos con los que cuenta. La mayoría de nosotros tenemos un dispositivo digital y acceso a internet, y creo que el uso adecuado de los medios puede llevar hasta donde no imaginamos la palabra del Señor al corazón que lo necesita. Creo que no se necesita mucho, y hay algunas características que yo quise mencionar o que quiero mencionar para seguir siendo ese agente de cambio, y son tener una mente abierta, o tener la mente abierta, receptiva a lo que pudieras ver y pudieras adoptar en tu iglesia. La segunda es creatividad, y no me refiero a la creatividad como se me ocurrió esto, ¿no? Sino siendo influenciada por el Espíritu Santo. Trabajo en equipo, porque ahora más que nunca a la distancia es cuando ves que hay un equipo sólido y que hay un equipo dispuesto a trabajar a pesar de la distancia, a pesar de la contingencia. Entonces, trabajo en equipo, mucha disposición, pero todo esto siendo influenciado por el poder del Espíritu Santo. Creo que si estás asumiendo ahora un desafío porque no puedes trabajar en tu iglesia por limitaciones, eso delante del Señor no es nada y no es una barrera para que puedas decirle a alguien que Él está obrando en su necesidad y que Él está llegando hasta donde está Él en medio del dolor, de la aflicción, de la tempestad. Dios está ahí, y pues para eso no necesitas mucho. Entonces usemos las herramientas, los dispositivos que tenemos, y que todo sea como esa ofrenda al Señor para usarlo en medio de este gran reto. Sí, no me imagino este tiempo sin toda la tecnología con la que ahora vivimos. No sé el impacto que tuviera la iglesia si no tuviéramos el internet o los dispositivos que se usan ahora. Entonces estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que Él nos da de seguir alcanzando vidas a través de nuestra tecnología. Y también queremos escuchar lo que Rubén tiene.
¿Cuál crees tú que es el desafío más grande para la iglesia en este tiempo? Yo creo que todos coincidimos en que definitivamente en ese tiempo la iglesia necesita seguir siendo iglesia. Pero una de las cosas que hoy en día estamos viendo por todos lados, escuchamos en las noticias que la economía va hacia abajo, que hay riesgo, hay mucho desempleo, la economía no está funcionando bien. Pero parte de ser iglesia es confiar completamente en la bondad de Dios, de confiar plenamente en que Dios es fiel siempre, que Dios es fiel todo el momento, y no tan solamente un tipo de confianza del cual a veces siempre decimos, porque normalmente decimos a Dios: Señor, yo confío en ti, y Dios, yo confío en ti. Cuando las cosas se están poniendo fuertes o pesadas, comenzamos a decir: Señor, no se te olvide que yo confío en ti, y no se te olvide que yo confío en ti, y eso empieza a tornarse de una forma diferente de confianza, pero que podamos tener una confianza como la de aquellos hombres en el horno de fuego, que podamos decir: Dios, si esto llegara a pasar, está bien; si no llega a pasar, también está bien; si tú me llegas a dar esto, está bien; si tú no me lo llegas a dar, está bien. Y yo creo que es parte del ministerio. Por eso creo que también Juan el Bautista, cuando estaba ejerciendo su ministerio, estaba en el desierto y comía lo que comía, porque él estaba concentrado completamente en cumplir su ministerio. A él no le importaba si tenía para comer, si no tenía para comer, sino simplemente estaba centrado en ejercer su ministerio y en ser iglesia en medio de ese tiempo. Sí, claro, y yo recientemente leía un libro que se llama Adoración Interminable, y el autor hablaba sobre la oración y cómo mucha gente ve la oración como último recurso. Y el problema que él describía es que ahora la gente no ve la oración con urgencia. No es tu primer recurso, no es a lo que buscan acudir primero, y eso es en lo que muchos de los que asistimos a la iglesia hemos fallado, que en situaciones difíciles como la que estamos viviendo ahora, primero acudimos a lo que dice el noticiero, primero acudimos a los doctores, pero ¿qué dice Dios en la palabra acerca de todos estos problemas? ¿Qué es cómo debería reaccionar la iglesia? ¿Cuál debería ser nuestra actitud en este tiempo? Todo eso, yo creo que el Señor nos ha marcado un plan y nos ha dado muchas estrategias para que la iglesia se siga moviendo en momentos difíciles. Y vamos ahora con nuestra pastora Marisela para que nos diga algunas de las preguntas que han puesto en nuestros comentarios. Sí, tenemos una pregunta. Dice: ¿cómo podríamos fortalecer nuestra fe en medio de esta contingencia? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe en medio de esta contingencia? Wow, una pregunta muy, muy importante. Pastor Isaí. Bueno, creo que tenemos que mantener nuestra actitud como parte de la iglesia, y aunque no estamos quizás en el templo, en el santuario, la fe está con nosotros. Es decir, que la fe crece cuando usted se cultiva, cuando usted puede mantener el contacto con Dios, cuando usted no pierde de vista su objetivo principal. La fe va a ir creciendo conforme usted la alimente. Y cuando digo alimento, estoy refiriéndome a la forma de poder usted cultivarse todos los días espiritualmente, platicando con Dios, orando a Dios, leyendo la Escritura, la palabra del Señor, para que esa fe se vaya acrecentando. Entre más cerca estemos de Dios, más aumenta nuestra fe. Entre más cerca estemos de Dios, más se engrandece nuestra fe. Nuestra fe está con nosotros. Usted la puede apachurrar si la olvida. Usted se le puede terminar si se olvida totalmente de cultivarla. Pero si usted está todos los días practicando y creyendo que Dios está con usted, y creyendo que su palabra va a ser real en su vida, y creyendo las promesas del Señor, su fe no tiene por qué disminuir. Hay que creerlo, aunque vengan las tempestades, aunque surjan los problemas, la fe puede permanecer inmovible, porque sabemos que estamos basados en la roca principal, que es Jesucristo. Pastor Ayud. Creo que uno de los aspectos esenciales, y coincido con lo que nuestro pastor nos encausa, es el no perder de vista nuestro objetivo como parte del cuerpo de Jesucristo. La única fuente que tenemos para alimentar nuestra esperanza, en definitiva, es Jesucristo.
No hay otra fuente, no existen otros medios. Él es, como dice el libro de Juan, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, no es una alternativa. Dios es todo, Dios es todo. Algunos autores que escriben particularmente sobre disciplinas espirituales, hablando de Dallas Willard, hablando de Robert Foster, todos coinciden en que la única forma de mantener nuestra vida espiritual y nuestra conexión con Dios en medio de cualquier circunstancia en la vida es simplificando nuestra vida. ¿Y cómo simplificamos nuestra vida? La palabra es bien clara cuando nos encausa a que velemos y oremos para no entrar en tentación. Entonces, si queremos simplificar nuestra forma de mantener la fe, lo único que tenemos que hacer es velar y es orar. Hay muchos indicadores de tantas cosas. Algunos temen porque las profecías se están cumpliendo, algunos ven que el final está cerca. La realidad, como dice la escritura, es que nadie sabe el tiempo ni la hora. No sabemos en qué momento el final de la trompeta sonará y nosotros nos elevaremos. Solo Dios conoce ese momento. Pero lo que sí sabemos y lo que estamos conscientes es que tenemos que hacer en una forma sencilla y simple lo que la Biblia nos encausa. Y eso es, lo reitero, es que velemos y oremos. ¿Cuántas veces? Algunos escritores decían siempre, velad y orad siempre, en cualquier lugar, en toda circunstancia, caminando, en la esquina, en tu casa, en el aposento alto, al lado de tu cama, en donde sea, vamos a orar. ¿En qué momento? Al abrir la mañana, cuando raya el alba, en la hora primera, en la hora sexta, en la hora tercera, en todo tiempo vamos a orar. Y es una forma sencilla. ¿Cómo quieres conservar tu fe? Velar y orar. Y no entraremos en tentación, y no importa lo que venga o las circunstancias que estén hacia el frente, tendremos en claro que Dios es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Así es, y como decía, que mucha gente se asusta o está muy alarmada porque pues realmente vemos que hay señales de que son los últimos tiempos, y dice en la palabra que Él vendrá como un ladrón en la noche. Y un ladrón en la noche no viene cuando todos están alerta, viene cuando la gente está dormida. Entonces yo creo que sí es cierto y es verdad que estamos en los últimos tiempos, pero también tenemos que tener en mente que puede que Dios no venga en este momento donde todos estamos alerta y alarmados, pero venga en los tiempos de paz. Y tenemos que estar alerta en todo momento, porque realmente nadie sabe el tiempo ni la hora en que el Señor vendrá. Entonces es un punto muy importante que el pastor tocó. Y vamos con la pastora Marisela para saber qué otras preguntas nos han dado en los comentarios. Muchas gracias a nuestra hermana González. Nos hace otra pregunta interesante. ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios para ser agentes de cambio? Agentes de cambio. Vicky. Creo que es tomar tus recursos, tomar lo que tienes, lo que el Señor ha puesto en tu corazón y usarlo para su obra. Lo que yo soy, lo que tengo, lo dispongo para usar al Señor. Creo que ahorita, y como les decía y lo repito, muchos tenemos acceso a internet y un dispositivo. Y tal vez no eres de las personas que te gusta salir en una cámara o grabar un video, pero en tus contactos hay personas que no conocen a Dios, y tal vez tienes la oportunidad de escribir un mensaje, de enviar un texto de la palabra y enviarlo a todos tus contactos. Otra manera es escribiendo todo lo que el Señor ha hecho en tu vida y simplemente plasmarlo en tu red social. Aquellos que siguen trabajando, pues creo que ahorita si sales de tu casa es escuchar las malas noticias o escuchar sentir el miedo de todas las personas que están alrededor, pero siempre tener esa oportuna palabra en decir, yo confío en el Señor. Creo que si todo esto está sucediendo es por un propósito, y ser directos, ¿no? Y tener esa firmeza de poder decirlo. Conoces a Jesús, conoces lo que Él hace, conoces lo que Él puede hacer ahorita en tu vida. Y es eso, prácticamente a veces no tienes que tener dinero, no tienes que tener recursos en extremo, en tus posesiones, sino simplemente lo que tienes, ponerlo a disposición de la obra del Señor,
en el sector donde te encuentres, si es tu casa, si es con tu familia, si es con tus amigos, si es en tu escuela, en tu red social, pero usarlo para Él. Sí, y vamos a tocar un poquito más en esto que tú estabas diciendo. El pastor David tiene... Sí, yo algo quisiera que agregar compartir. algo. Vicky tomó inicialmente un punto importante como agentes de cambio, y agente de cambio particularmente del latín legere significa justamente enviado. ¿Y enviado a qué? ¿Enviado a qué? Creo que el punto esencial que hemos tenido como experiencia en Jesucristo es que Él fue enviado a la tierra a marcar la tierra, a mostrar su amor, a mostrar su bondad, su misericordia. Y creo que en ese sentido nuestro objetivo dentro de esta pandemia es, y lo dijimos anticipadamente, en el momento que uno anticipa que debemos de ser iglesia, tenemos que anticipar que el ser iglesia implica el ser el agente de cambio que el Señor nos ha enviado a hacer, siendo Él el primer ejemplo. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo. ¿Qué tenemos a la disposición? Pues todo lo que Él nos dio. Yo creo que este tiempo nos ha servido para hacer una introspectiva y decir, bueno, yo pensé que solo esto podía hacer, pero ahora me doy cuenta que no solo puedo hacer esto, ahora también puedo hacer esto, ¿no? Y descubrimos cantidad de cosas que el Señor nos enseña, ¿no? En toda esta experiencia. Sí. Rubén, ¿quisieras agregar algo a lo que... Sí, en la Biblia habla Jesús acerca de ser agentes de cambio. Cuando Jesús empieza a enseñar a la gente y les dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nuestro entorno necesita? ¿Qué es lo que nuestra sociedad necesita? Entonces, lo que esa sociedad necesita es lo que Jesús nos llama a hacer. Entonces, yo creo que en la Biblia viene, Jesús mismo era un agente de cambio y los discípulos se convirtieron en agentes de cambio. Sí, muy cierto, que incluso Pablo nos invita y nos anima a ser agentes de cambio. Él decía que para los pobres me hago pobre, para los ricos me hago rico, y él era un agente de cambio. Él estaba dispuesto a transformar y cambiar sus tradiciones para alcanzar a aquellos que lo necesitaban. Y nuestro pastor Isaí quiere agregar algo a lo que se está comentando. Bueno, creo que para ser agente de cambio hay que tener nosotros primero el cambio. Si nosotros no cambiamos, no podemos ser agentes de cambio. Comienza en nosotros. Y tiene que comenzar en mi vida el poder influir a otros. Si usted no tiene influencia para otros, de nada sirve que diga que es cristiano. Usted tiene que verse el cambio, no acostumbrarse al nuevo estatus por el virus y usted quedarse ahí sentado sin hacer nada o sin comunicarse con nada. El agente de cambio tiene que ser un poquito más activo y dinámico en poder proyectar lo que hay en usted, proyectar lo que usted cree, proyectar lo que usted está practicando. Si usted no proyecta, si usted no habla, si usted no comunica, pues nunca va a poder ser agente de cambio, porque sentado allí sin poder influir a nada, no se puede ser agente de cambio. Usted tiene que cambiar y que esa situación no lo saque de su buen propósito de honrar a Dios en su casa y fuera de la casa, en la calle, tratando siempre de proyectar la imagen de Jesús, que es el que cambia y transforma las vidas. Así es, y una forma muy importante de proyectar a Jesús es siguiendo las reglas y siguiendo las instrucciones que nuestro gobierno nos da. Nos cuidamos y nos quedamos en casa y hacemos lo más posible por seguir las indicaciones que nos dan, porque eso es lo que Jesús haría. Él no rompería las reglas, Él no iría en contra. Entonces es un ejemplo muy grande que podemos seguir de Él. Y vamos a ver si tenemos más preguntas por ahí. Sí, gracias al hermano Eker. Hay una pregunta muy interesante, me parece muy interesante y muy profunda para todos. ¿Cuál creen que sea el efecto de acostumbrarse a vivir la iglesia desde casa? Lo repito. ¿Cuál creen que sea el efecto de acostumbrarse a vivir la iglesia desde casa? Wow. Una pregunta muy interesante, pastor. Bueno, la iglesia comenzó en casas. Todos sabemos que la iglesia tuvo su origen en las casas, pero la casa no era el destino final. La casa era solamente un paso
para poder llegar al mundo. Y nosotros no podemos dejar que la casa nos domine y usted ya no vaya a poder proyectarse afuera. Usted tiene que tratar siempre de pensar que en la casa es para que usted se fortalezca, se cultive en la fe, trate de fortalecer su vida espiritual para que cuando salga pueda proyectar a Jesucristo, que es nuestra meta principal. Así es que no nos acostumbremos a estar nada más inactivos en casa. Tratemos de ver qué más podemos hacer, cómo podemos llevar el nombre de Cristo a otras personas. No olvide que ahorita esta pandemia nos debe de servir a nosotros como un escalón y también como una forma de poder compartir, de poder hablar, de poder decir. Y tenemos que influir a nuestros amigos y a las personas para hablarles de Cristo. Claro que sí. ¿Tenemos algo con nuestro pastor Abiud? Sí, quiero agregar en ese sentido, en las últimas semanas yo he compartido algo que impactó, un comentario que impactó mi vida de un buen compañero mío que decía que no estamos realmente en un tiempo de aislamiento, pero de incubación. Y creo que al respecto de esta pregunta es, ¿qué es lo que estamos atesorando estando en casa ahora? Y según lo que estemos atesorando es lo que estamos incubando. Si en nuestra experiencia previa a esta pandemia vivíamos una vida complicada donde el espacio para conectarnos con Dios no era tan sencillo, bueno, creo que después de que todo esto sucedió nos dimos cuenta que sí podemos tener espacio, sí podemos tener un momento, sí podemos encauzarnos, y si aprovechamos este momento estando en casa para cultivar nuestra profundidad con Dios, incubar en nosotros una nueva experiencia con Dios, entonces eso es lo que va a salir. Es como los polluelos, ¿no? Están en un cascarón, son incubados cuando tienen que mantener todavía un proceso de cuidado, de atención, de calorcito, pero en el momento oportuno se rompe el cascarón y sale todo un polluelo que en el proceso va creciendo, pero va creciendo ya con todos los elementos necesarios para hacer lo que tiene que hacer. Y creo que para nosotros eso es algo que podemos atesorar en este tiempo, procurar en este tiempo y lograr que se logre, porque no queremos salir vacíos, queremos salir de esto llenos. Sí es, y yo creo que toma demasiada iniciativa, tiene que ser iniciativa propia de buscar a Dios en tu casa, porque muchas veces lo posponemos y digo, bueno, después del desayuno, o bueno, ahorita después de que le ayude a mi mamá con esto, o después de que lave los trastes, y lo vas posponiendo, y te da la noche y te das cuenta que nunca tuviste ese tiempo con Dios. Entonces yo creo que es muy importante que cuando viene a tu mente, es el Espíritu Santo recordándote que necesitas de Él, que necesitas pasar un tiempo con Él. Yo quisiera escuchar lo que Rubén tiene para decir en cuanto a esta pregunta. ¿Cuál crees que es el efecto de la iglesia o será el efecto de la iglesia ahorita que estamos en casas? Sí, bueno, yo creo que el efecto va a depender de cada familia. Es como decía nuestro pastor, qué es lo que estamos incubando en casa. Entonces, quizá los primeros días de cuarentena fue un lujo, ¿no? Poder almorzar otra vez en casa con toda la familia, poder comer en casa con toda la familia, poder cenar para quienes quizá estaban en trabajo, en escuelas. Pero al pasar de los días se empieza a generar eso que es el efecto que va a venir después de que termine la cuarentena. Entonces creo que el efecto va a depender de cada familia, de cada casa. A mí me encanta ver cómo en muchos hogares se están haciendo devocionales cuando no se hacían, se están haciendo tiempos de altar familiar cuando antes no se hacía, se está juntando la familia cuando antes no se hacía, y ese es un efecto positivo de lo que está sucediendo ahora. Pero yo creo que como decimos todos, va a depender de cada familia va a decidir qué efecto va a venir después de la cuarentena. Sí, yo creo que el enemigo cometió un error al poner a todos en sus casas, porque no se dio cuenta que nos estamos incubando y lo que viene va a ser mayor que lo que pasó antes. Entonces es increíble y estamos emocionados por ver eso. Vicky, ¿tú quisieras agregar algo? Hay algo importante en esa pregunta y dice acostumbrarse. Y creo que ya solo escuchar la palabra acostumbrarse es como me encierro a lo que se debe hacer. Y no sé, pudiera funcionar
para mí la palabra adaptarlo. ¿Cómo adaptas lo que hacías en un lugar con más personas, adaptarlo y llevarlo a tu casa, llevarlo a tu sala, llevarlo a tu habitación? Y bueno, conozco acerca del proceso que lleva a cabo cuando se hace una producción de acero o de aluminio y demás. Entonces lo primero que hacen es pasar, como decía el pastor Isaías hace un momento, es simplemente un paso de todo el proceso que va a conllevar esto que está pasando ahorita. Lo que hace el material es, pues, están en el horno y están a altas temperaturas. Cuando lo sacan de ahí, van a procesos de enfriamiento y después de oxidación y demás. Y en cada uno de esos, el aluminio, el acero, incluso el oro, se adapta a tomar los nutrientes o los componentes necesarios para que salga más sólida el producto final. Entonces, si en tu tiempo de intimidad con Dios, si es de calidad, si es de excelencia, tomas los nutrientes necesarios, creo que el resultado que vamos a ver cuando estemos todos juntos va a ser mucho más positivo, va a ser muy grande, va a ser poderoso, pero todo depende a la manera en cómo se adapte lo que tú ya tienes en tus manos al lugar en donde te encuentras ahorita. Sí, claro, y tenemos que tratar de ser como esponjas, ¿verdad? Absorber lo mejor de este tiempo y crecer. Y les queremos invitar a que si esta conversación está siendo de bendición para tu vida, nos ayudes compartiendo la transmisión. Yo creo que así como Dios te está bendiciendo, Él puede bendecir a alguien más a través de nosotros compartiéndola. Y quisiéramos saber si tenemos más preguntas por ahí. Sí, así es. Agradecemos a nuestro hermano Luna. Él nos dice, ¿qué piensan con respecto a un creyente y un discípulo si en estos momentos ambos reaccionan igual frente al COVID? O sea, yo creo que la forma de reaccionar es la misma. Y luego al final dice, ¿pueden explicar la diferencia entre creyente y discípulo? Una pregunta muy importante, pastor. Bueno, hay diferencia entre uno y otro, porque un creyente estoy pensando que es un creyente que recién ha aceptado a Jesucristo y tiene poco de poder haber experimentado a Dios en su corazón, y un discípulo es el que ya está matriculado en la escuela del Señor. Amén. Y que está ya aprendiendo todos los días está aprendiendo. No sé cuántos años esté de discípulo, a lo mejor 2, 3 o 4, y ya debe ser una persona sólida y firme que puede soportar los vendavales y que puede hacer frente a las tempestades y que puede superar toda adversidad porque su discipulado lo hace fuerte. El creyente es un poco más frágil mientras que aprende a caminar con Dios, mientras que aprende a consolidarse bien en el camino del Señor, pero no quiere decir con eso que se le dé lugar para que se aparte o que se enfríe, sino que al contrario, es la oportunidad para que busque más a Dios, para que trate de fortalecerse en el Señor y para que trate de vencer también las adversidades que vienen a su vida, como es, porque esas adversidades son parte de su desarrollo y de su crecimiento y que lo van a ir llevando a ser un buen discípulo de Jesucristo, porque la Biblia dice que un discípulo es el que renuncia a todo lo que tiene y da prioridad a Dios. La Biblia dice que un discípulo es aquel que sigue al maestro en las buenas y en las malas. La Biblia dice que un discípulo es aquel que se involucra bien en la obra del Señor y pone todos sus bienes para empujar el reino de los cielos aquí sobre la tierra. Y más cosas del discípulo. Así es que los dos pueden ser vencedores si se agarran bien a la mano del Señor. Claro que sí, pastor Ayud. Sí, yo creo particularmente que esto tiene que ver con la raíz de cada individuo. Definitivamente que aquel que ha logrado tener raíces más profundas en su experiencia con Dios, le va a dar obviamente la madurez necesaria para poder soportar, afrontar las situaciones o los desafíos de este tiempo y aprender del proceso, ¿no? En las últimas semanas iniciamos, y esto es tipo comercial, ¿no? Para que no se pierdan nuestras transmisiones del día de mañana en nuestros servicios 9 y 11:30, pero una serie que hemos denominado a veces se gana,
a veces se aprende. Y creo que cuando somos maduros y hemos echado raíces profundas en nuestra experiencia con Dios, toda situación es una situación de aprendizaje. ¿Cómo lidiar con los asuntos? ¿Qué hacemos para no dejar que esos asuntos nos lleven a una depresión o nos lleven a un alejamiento o a un reproche hacia el Señor por lo que estamos viviendo? Y el mismo rey David en el Salmo 52, él decía que era como el olivo verde plantado en la casa de Dios. Y para los que conocemos un poco, y esto lo hemos conversado y reflexionado en otro tiempo, el olivo verde es una de las plantas, uno de los árboles que más tiempo dura. Estamos hablando de que olivos que hemos visto en Tierra Santa tienen ahí más de 2000 años y siguen dando fruto a pesar del tiempo, pero tiene que ver con la raíz, porque no solo crece hacia abajo buscando la afluente de agua en lo profundo, pero crece hacia los lados tomándose bien de la tierra para que vengan vendavales, vengan situaciones, el olivo permanezca siempre donde tiene que estar. Por eso David decía, yo soy como el olivo verde, porque mi raíz baja y mi raíz se extiende. Y no importa lo que yo vea, lo que yo viva, las circunstancias que se acerquen, yo voy a permanecer firme en el Señor. Y creo que ese es el punto para nosotros. ¿Cómo estamos echando raíces en este tiempo? ¿Hacia dónde están corriendo? ¿Qué es lo que estamos madurando? Y creo que mucho tiene que ver, como decía el pastor, algunos serán nuevos creyentes, algunos están apenas conociendo, pero habrá algunos otros que por muchos años han mantenido una raíz muy ralita, ¿no? Y este es el momento que Dios nos está dando, este es el desafío particularmente que están teniendo de echar una raíz más profunda y poder alcanzar los objetivos que Dios quiere que nosotros alcancemos en este tiempo. Sí, y es muy importante también reconocer la diferencia entre un seguidor y un discípulo. Amén. Porque un seguidor es alguien que ve de lejos, que simplemente sigue, pero no hace lo que su maestro hace o no hace lo que su maestro dice. Y eso es lo que convirtió a los 12 en los 12 discípulos, que ellos aplicaban las enseñanzas de Jesús y pasaban tiempo con él. Entonces es muy importante esto que comentaban. Vicky, ¿tú quieres agregar algo? Pues creo que la diferencia pues ya le explicaron, pero para ambos, tanto para el creyente como para el discípulo, es un tiempo de fortalecimiento. Si a lo mejor en la situación en la que se encuentren, creo que ambos tienen la misma oportunidad para crecer y tener el mismo efecto al terminar toda esta situación. Ambos tienen la oportunidad de fortalecer su comunión con Dios, su relación con Dios y tener el mismo resultado. ¿Y cuáles creen ustedes que serían unas buenas características en la actualidad de un discípulo de Jesús? Bueno, un discípulo de Jesús, el Señor Jesucristo, cuando llamó a sus seguidores, dijo, no, nada más quiero seguidores, quiero discípulos. Y les dijo ahí en la gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Bueno, un discípulo es una persona ya que está madurando en la vida cristiana. Un discípulo es una persona que ya deja de ser chiflado y se afirma bien en el camino del Señor. No tenemos cada rato que andarle dando una sobadita para que no se caiga. Se mantiene sólido. Un discípulo enfrenta las situaciones, soporta los reveses, soporta las situaciones diversas, sabe amar a todos sin ninguna distinción, sabe soportar a los débiles y ayudar a los que requieren un poquito más de respaldo. Creo que el discípulo es el creyente de más calidad, y es lo que Dios busca. Es verdaderos discípulos que le adoren en espíritu y en verdad. Y creo que el discípulo, ¿qué podemos decir? Ya casi es un obrero, un predicador, un ministro del Señor, porque tiene la experiencia para poder brillar por Cristo en todas partes. Claro que sí, pastor. Yo agrego a eso también, bueno, tengo mucho que decir, ¿no? En la experiencia con Dios uno vive tantas cosas, y creo que el pastor tendría más que decir, pero creo que en punto esencial y clave es, como bien la escritura lo refiere también,
No, el discípulo no es solo oidor, es hacedor. El discípulo no solo es una persona que admira la grandeza de Dios, sino que se envuelve en la grandeza de Dios y es un instrumento en las manos de Dios. Que como dice también la Escritura, el poder de Dios se vierte a través de su vida, y como los mismos discípulos hacían, no solo predicaban las buenas nuevas teóricamente, lo hacían prácticamente. Entonces muchos eran sanados, muchos se levantaban de situaciones difíciles, eran alcanzados, eran liberados de la opresión demoníaca, y creo que cuando somos discípulos crecemos también en esos aspectos. La Escritura nos enseña en el libro de Hechos que cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo, y creo que esta es la oportunidad que tenemos. Por eso, como dices tú, Abiud, me emociona saber todo lo que Dios puede hacer si sabemos aprovechar estos tiempos que Dios nos ha dado, porque no hay interrupciones. El trabajo no nos puede interrumpir porque no dejan que nos interrumpan. La familia no nos puede interrumpir porque no nos pueden interrumpir. Hay un decreto gubernamental que dice que tenemos que estar posicionados en un aspecto, y creo que si logramos aprovechar estos aspectos que se convierten en un plus para nosotros, vamos a poder llegar a ese punto. Me encantaría ver, y realmente, como dices tú, me emociona saber que después de esta cuarentena no van a salir los mismos creyentes, van a salir discípulos con ministerios aprobados por Dios, sanando enfermos, levantando muertos, porque eso sucedió en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los discípulos. Y creo que si crecemos en eso y nos hacemos más que oidores, hacedores de la palabra, entonces vamos a ver cosas increíbles. Así es. Yo quiero escuchar un poco de lo que Rubén tiene para agregar, pero antes de eso queremos recordarles que pongan sus preguntas. Yo creo que todos tenemos preguntas y cosas que pasan por nuestra mente que necesitan de una respuesta, y no creo que sea sano o saludable que te quedes con esas preguntas. Entonces te invitamos que con toda confianza pongas tus preguntas en los comentarios, y si es una pregunta más íntima que no quisieras expresar y que toda la gente lo vea, puedes mandar un mensaje directo a la página Templo El Salvador y nosotros podemos responderla en el anonimato, sin dar el nombre específico. Y Rubén, quisiéramos escuchar lo que quieres agregar. Sí, bueno, a mí me pareció asombroso lo que decía nuestro pastor Abiud, porque dice, después de esta contingencia va a empezar a llover discípulos prácticamente, porque yo creo que estamos aprendiendo de Jesús a ser discípulos. Y a mí me encanta, cuando leemos los evangelios, me encanta ver cómo Jesús enseñaba y luego empezaba a hacer, cómo Jesús dio las bienaventuranzas y luego empezó a hacer, empezó a trabajar. Y cuando los apóstoles, cuando los discípulos empezaron a trabajar, fue exactamente igual. Enseñaron y después empezaron a trabajar, empezaron a sanar. Entonces yo creo que esa es una de las características que tienen los discípulos. Como hemos dicho, el no tan solamente oír, el no tan solamente aprender, sino el ir a hacer. Y yo creo que terminando este tiempo muchos de los creyentes se van a convertir en discípulos. Van a empezar a hacer, van a empezar a ejercer, van a empezar a traer más discípulos. Y yo creo que desde este momento y desde ahora ya estamos viendo discípulos que están saliendo de sus hogares, a veces a través del internet y a veces físicamente a bendecir a otros, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y quisiéramos, ¿habrá por ahí alguna otra pregunta? Sí, tenemos una más. Me gusta mucho, es desafiante. Hoy con la contingencia, las familias están reunidas y quizá muchas no le estaban. Hay gente que está pasando por ansiedad, otros por depresión y en otros hay violencia intrafamiliar. ¿Qué pueden decirle a estas personas con respecto a esto? ¿Cómo vivir en esa situación tan difícil? Pastor, quisiera comenzar. Bueno, pues es cuestión de adaptarnos a la nueva circunstancia. Creo que las cosas que pasan en la vida no son casualidades, ni tampoco son equivocaciones. Si estas circunstancias llegan a su hogar,
y tienen la oportunidad de estar juntos, pues hay que aprovecharlas definitivamente. Y como cristianos, yo creo que no debemos de dar lugar a que caigamos en violencia. Creo que como cristianos nosotros debemos de sobrellevarnos el uno al otro en la casa, tanto como padres, como esposos, como hijos. Y que si tenemos la bendición de estar juntos, es para cultivar nuestra armonía y cultivar nuestra unión, tratar de la unidad, cultivarla en nuestra casa y tratar de que todos convivamos. Debemos de salir más fortalecidos una vez que se acabe la pandemia. Debemos de proyectar un cristianismo más sólido una vez que se acabe la pandemia. Porque usted puede estar en su casa pero no hacer nada. Usted puede estar en su casa y a lo mejor se la pase descansando y está bien, tienen todo el derecho porque está en su casa. Y qué bueno que descanse. Pero no tan solamente que hay que aprovechar las oportunidades para tratar de lograr allí que tienen a sus hijos cerquita y poder enseñarles las cosas importantes de nuestra palabra, los principios, los valores que son esenciales, que en la escuela no se los han enseñado. Usted puede hacerlo. Tratar de buscar la armonía entre esposos, vencer o superar las cosas que no están correctas y tratar de ubicarnos de tal manera que podamos llegar a ser una familia ejemplar. Hay que aprovechar este tiempo en que estamos juntos, porque quizás Dios así lo permitió en cierta forma para que nosotros podamos tener un acercamiento como esposos o como familia. Y queremos que Dios nos ayude y no tenemos por qué dar lugar al enemigo cuando estamos juntos, porque si usted da lugar al enemigo, él se filtra en cualquier disgusto que haya y hay que cerrarle la puerta. No caiga en provocación, no caiga en respuestas negativas, trate de debatir cuestiones de que realmente no le ayudan. Aprenda a sobrellevarse el uno al otro. A lo mejor esto el Señor nos está enseñando, que debemos sobrellevarnos el uno al otro, con los hijos con los padres con los hijos y los esposos cada uno a sobrellevarse de tal manera que formemos realmente un hogar cristiano que honra a Dios y que haya paz en la casa. Así es, y como dice, bueno, Jesús nos decía que es muy importante poner la otra mejilla. Entonces, si el problema no comienza contigo o no comienza con alguien que es creyente, pues nosotros somos llamados a dar testimonio de quién somos como hijos de Dios, a poner la otra mejilla, a no contestar mal con mal, sino bien hacia el mal. Entonces es muy importante tener eso en mente. Y Pastor Abid. Sí, creo que estas cuestiones de la violencia no son situaciones que se han dado nuevas, ni muchas de ellas son parte particularmente de la pandemia, ¿no? Hay cosas que se han ido arrastrando y se han ido quizá posponiendo en el sentido de poder arreglarse o de poder ponerse en una perspectiva de atención, de cuidado. Y este encierro, o si así lo podemos decir, o este hacinamiento nos ha llevado a que esto empiece a explotar. De ninguna manera esto está justificado, ni pretendemos espiritualizar todo, porque son problemas reales, son situaciones que se están dando y que en tantos casos, insisto, no son de ayer, no son de 2 meses atrás, son de muchos años atrás, y hoy empiezan a haber mayores consecuencias por el tiempo que se está conviviendo juntos. Pero creo que y ya nuestro pastor nos encauzó en ese pensamiento, es que nosotros podamos tomar conciencia de que definitivamente Dios nos está dando una oportunidad para ponernos en una nueva perspectiva hacia lo que queremos lograr en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Yo estoy de acuerdo que hay situaciones que tú dices, bueno, es que esto no lo puedo tolerar. Y el Señor no nos llama a ser tolerantes, nos llama a vivir en la paz de Cristo. Y la Escritura nos dice que vivamos la paz de Cristo, que experimentemos la paz de Cristo como Él la da y no como el mundo la da. Son dos cosas totalmente diferentes. El mundo nos dice, para que tú tengas paz tienes que separarte. Para que tú tengas paz tienes que dejar atrás eso y arrancar una nueva vida, una nueva cosa. Y pensamos que esa es la paz que va a organizar y arreglar todas las cosas en casa. Y no, la paz del Señor es vivir bajo los términos de Dios. La Escritura nos enseña que lo que Dios nos ofrece
justamente lo podemos ver en el segundo libro de Timoteo, lo que Dios nos ofrece es que nosotros podamos vivir en la característica o en el perfil de Dios, donde experimentamos un amor inagotable, donde experimentamos justicia de Dios real, donde experimentamos el poner en práctica esos principios que Dios nos da de misericordia y de amor. Y si nosotros enfocamos en esos aspectos y no reaccionamos a una situación que se viene derivando de muchas otras cosas en la vida, entonces vamos a poner nuevamente en perspectiva lo que nosotros queremos lograr en casa. Porque yo sé que ningún matrimonio arrancó su vida matrimonial pensando que iba a ser un infierno. Al contrario, arrancaron su vida matrimonial pensando que eso sería hasta que la muerte los separe. Y sin embargo, las situaciones, al perder de vista el enfoque de Dios y adoptar el enfoque del mundo, perdimos la línea que Dios tiene para nosotros. Un agregado a este último punto. Debemos de aprovechar bien este tiempo en la casa y hacer una pregunta: ¿qué nos va a dejar esta experiencia de esta pandemia? ¿Qué nos va a dejar? Yo siempre he dicho que esta pandemia o este virus que nos ha atacado es una especie de filtro donde se va a filtrar lo bueno y lo malo, donde se va a filtrar lo de calidad y lo que es falso. Así es que eso va a ser un filtro muy importante, pero también es un desafío para todos. En primer lugar, el virus, o mejor dicho, esta pandemia nos ofrece la oportunidad de reforzar más nuestra fe en Dios, es decir, de confiar más en Dios que en nuestras cosas que vemos. Muchas cosas no tenemos, no comienza a decir que me faltó, que ya no tengo, que sí tengo. Hay que aprender a confiar en Dios. En segundo lugar, creo que también esto nos debe de enseñar a mantener nuestra fidelidad a Dios, que aún aunque no está en el templo, usted tiene que ser fiel a Dios ahí en donde está, porque aunque no está en el templo, Dios lo está viendo todo lo que está haciendo, y usted debe ser muy fiel a Dios aún en la ausencia de estar en la casa del Señor. Y la última cosa es tratar de reforzar más el afecto familiar entre la familia. Refuerce más el afecto familiar y consolídalo bien, refuércelo de tal manera que esta experiencia le ayude para continuar en esa misma forma. Gracias. Así es, y recientemente yo leía un libro llamado El Dador de Sueños, y en este libro el protagonista se embarca en busca del sueño que Dios le había dado, que el dador de sueños había puesto en su vida, y en el viaje él pasa por un desierto, y cuando él pasa por el desierto él trata de buscar algún camino más corto, pero siempre termina estancándose y regresando al camino largo, y él se preguntaba: ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué sucede así? No veo no veo dónde termina, no veo la salida. Y al final, cuando él pasa este desierto, se da cuenta que ahí fue forjado, ahí fue donde Dios le dio las herramientas para seguir adelante y para lo que venía después. Entonces, como dice nuestro pastor, ¿qué es lo que COVID está trayendo a nuestras vidas? ¿Qué podemos sacar de esta situación? Herramientas que Dios nos está dando en este momento que van a ser muy útiles en el futuro, que no sabemos en este momento, pero en algunos meses podemos mirar hacia atrás y ver que realmente Dios nos dio herramientas muy importantes en este tiempo. Y tenemos por último una pregunta más por ahí. Sí, una última pregunta. Gracias, Ani. ¿Cómo podemos contribuir como iglesia estando en nuestra casa? Wow. Rubén, ¿quisieras comenzar? Sí, bueno, por decir, nuestra iglesia estamos teniendo el proyecto de empezar a repartir despensas, y yo creo que eso es algo de lo que podemos hacer. ¿Cómo puedes ayudar? La iglesia está haciendo hoy en día una vía para poder apoyar. Entonces, otra de las cosas que podemos hacer es buscar a la gente, a veces un mensaje de aliento, a veces un mensaje de apoyo a una persona que quizá la está pasando mal en medio de esta cuarentena. Es señal de que Dios está contigo y que eres luz para la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos seguir trabajando en esto? ¿Cómo podemos seguir siendo iglesia? Pues así, ¿no? Apoyando de forma física y también de forma emocional a la gente. Claro que sí. Decía la pastora Ermelinda Rodríguez, una fiel amiga de nosotros, Templo El Salvador,
que veláramos a lo que la Escritura dice y como Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano para dar, para ofrecer? Ya Rubén lo dijo, por las últimas semanas hemos repartido ya más de 60 despensas. Gracias a todos ustedes, miembros de la congregación y no miembros de la congregación, que se han sumado y que han hecho de nuestro espacio un centro de acopio. También a través de sus finanzas hemos llegado oportunamente a tantas vidas y eso ha sido algo maravilloso, que definitivamente no tiene precio. Pero ¿qué más hay en nuestras manos? ¿Qué podemos contribuir? ¿Qué Dios nos ha dado? ¿Qué podemos hacer del alcance de otros? Tú puedes, ya Rubén lo dijo, un buen comentario, inclusive hasta un saludo cordial, ¿no? O una palabra amable, como dice la Escritura. Sí, claro. Una oración sencilla, ni siquiera tan complicada. Tantas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos en este tiempo que nos lo podemos ofrecer a otros y eso nos va a ayudar para seguir siendo la iglesia que tenemos que ser. Sí, así es. Vicky, ¿quieres agregar algo? Sí, hemos podido ser testigos que cada vez que una despensa se ha entregado, y hablando específicamente de las despensas que he podido estar ahí, te das cuenta que eres la respuesta a una oración. Y he tenido oportunidad de hablar también con personas por teléfono y esa llamada ha sido una respuesta a una oración. Las personas que hemos podido incluso saludar por una videollamada y decirle Dios está contigo, ha sido respuesta a una oración. Entonces, como les decía en un principio, el tener mente abierta, el estar en conexión con Dios, hace que puedas hacer con lo que tienes para sumar a su obra. Y pues si Dios te da la oportunidad de ver la necesidad en otra persona, en otra familia, pues creo que tienes un gran privilegio para poder ayudarles en lo que esté a tu alcance. Como decía la hermana, puede ser una oración, puede ser un medio de contacto, un intermediario entre la familia y la iglesia para que podamos ir hasta su hogar y dejar algo de provisión. Entonces, más que el que nos asombre o que nos atemorice lo que vemos afuera, sino que podamos sentir el privilegio y podamos tener la valentía de hacer algo a favor de las personas. Así es, y los invitamos a que se mantengan al tanto de lo que la iglesia está haciendo. Y si tú sientes en tu corazón, Dios ha puesto en tu vida que tú tienes que ser parte de esto y quieres apoyar con alguna despensa o financieramente, tú puedes mandar un mensaje directamente a nuestra página y te vamos a dar toda la información para que tú también puedas contribuir. Y yo quisiera por último también, porque es muy importante saber lo que la iglesia está haciendo y no nada más estamos dando lo que son despensas, que es una bendición física, también Rubén nos ha estado recientemente ayudando con lo que es producción de música que la iglesia está haciendo y preparándonos para lanzarlo en que es en las plataformas de YouTube y cosas así, para que vidas sean alcanzadas y tocadas a través de la música. Yo creo que esa es una forma diferente en la que podemos, si Dios te ha dado el talento, tú puedes bendecir y aportar también a través de la música. Y yo quisiera que él hablara un poco de lo que es esta experiencia, porque es bien importante, o sea, ver y saber que ciertos videos tienen tanta cantidad de vistas. Eso significa que cada vista es una persona que fue tocada por el Espíritu Santo, si así Él lo permite, o al menos fue alcanzada, fue parte del efecto. Sí, bueno, primeramente yo recuerdo cuando yo decidí acercarme a Dios de forma, digámoslo ya formalmente, fue por una canción. Entonces la música de principio fue cuando me atrapó y creo que la música Dios la utiliza hoy en día. Dios usa a personas para que hagan música, para bendecir a la gente. A veces cuando quizá en lo personal me siento abrumado o me siento quizá confundido en muchas ocasiones, lo único que hago es poner música, acostarme y descansar, disfrutar de lo que dice la música, disfrutar de lo que la canción cuenta acerca de quién es Dios, y eso es lo que queremos hacer en nuestra iglesia, el contar nuestra experiencia personal como iglesia, no tan solamente como personas, como nuestras experiencias personales, sino como iglesia. Lo que el Templo del Salvador vive, lo único que estamos haciendo es plasmarlo en canciones, y yo creo que es algo en lo que Dios nos está moviendo últimamente. Dios está
poniendo en nuestros corazones el empezar a escribir, el empezar a hacer música y pues esperamos que todos lo puedan disfrutar como nosotros lo estamos disfrutando, el hacer, el que Dios nos dé ideas, pero sobre todo que cada canción que pueda salir desde acá, que pueda traer un mensaje poderoso, que pueda traer cambio a cada hogar donde suenen estas canciones. Sí, y sabemos que va a ser de bendición para muchos. Estamos muy emocionados por eso y queremos darle las gracias a todos los que pudieran acompañarnos en este foro en vivo. Fue un tiempo muy bendecido, pudimos escuchar de la sabiduría que Dios ha puesto en nuestros pastores, la experiencia que han tenido nuestros líderes, y yo creo que no nada más yo salgo de aquí bendecido, pero también todos los que vieron desde sus casas pueden sacar mucha de información y muchas estrategias y cosas para sobrevivir y crecer en este tiempo de COVID. Y estamos muy felices de que nos pudieron acompañar. Y queremos despedirnos ahora y queremos que nuestro pastor David nos despida con una oración, un saludo de despedida. Sí, gracias, y agradecemos a nuestro pastor que ha tenido una agenda bastante ferviente, ¿no?, en este tiempo, orando y no quitando el dedo del renglón, ¿verdad? Él ha estado muy al pendiente de todo el rebaño, todos nosotros que somos parte del rebaño Templo del Salvador. Y gracias, mis hermanos, vamos a tener una segunda parte de esto. Les anticipo el anuncio, esto será el día 8, va a ser el día 8, que es viernes 8 de mayo, a las 10 de la noche, y le voy a decir por qué a las 10 de la noche. Porque haremos conexión con algunos pastores en España y otros en Italia y en Estados Unidos y aquí mismo en México, y estamos buscando una hora de equilibrio para todos por el cambio de horario, pero espérelo, esté al pendiente. Esto será el día 8 de mayo a las 10 de la noche, estaremos teniendo un foro nuevamente de conexión. Nuestro pastor, un servidor y demás líderes, también con los pastores y líderes del otro lado del mundo y aquí en nuestro vecino del norte. Así es que, hermano, va a ser algo maravilloso, no te lo pierdas. Agradecemos a Dios que nos dio esta oportunidad de conectar contigo. Transmítelo cuantas veces puedas y quieras. A todos aquellos que están pidiendo cómo cooperar, ahí en nuestra página usted puede mandar un mensaje personal para nosotros darle información detallada en cómo se puede conectar con nosotros, si quiere apoyar para la despensa, si quiere hacer algún o necesita algún otro tipo de apoyo, ahí estamos para servirle. Queremos aprovechar todos estos medios para seguir siendo luz en medio de un momento oscuro. Que Dios los bendiga mucho, nuestro pastor. Nada más deseo que quede bien definido y aclarado la situación de solicitar el apoyo de nuestra gente que nos escucha. Estamos refiriendo realmente a gente que está relacionada con nuestra congregación y gente que simpatiza con el Evangelio. No es un medio para tratar de sacar dinero a la gente que nunca nos ha visto y que ahora piensa que estamos pidiendo solamente dinero. Queremos decir nada más que nosotros recibimos para apoyar a la gente necesitada, y que la misma feligresía de la iglesia trae sus aportaciones y también sus donativos en especie para ayudar a otras gentes, y así es como hacemos nuestras canastas que estamos regalando. La iglesia no es una iglesia que trata de sacarle dinero a todo el mundo. Queremos decirle que esto es para el servicio de adentro y para apoyar a la gente externa que está necesitada. Gracias por su comprensión, que Dios les bendiga, y ha sido un placer estar aquí con ustedes. Esperamos vernos en los siguientes foros. Muchas gracias. Les recordamos que todo este contenido va a estar disponible para ustedes en nuestra página de Facebook y un poco más tarde también en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse para que puedan ver todo lo que la iglesia está produciendo, para que lo disfrutes y seas bendecido en tu casa. Pastor David, ¿puedes despedirnos? Oremos al Señor. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de compartir este mensaje, el poder atender algunas preguntas. Quizá hay tantas cosas más que pudiéramos y quisiéramos compartir, pero sabemos que el tiempo también es breve. Dios, yo ruego que tú bendigas a todo tu pueblo, que tú sigas obrando en el corazón y en la vida de la iglesia, y que siempre, Señor, podamos ver esos aspectos positivos, Señor, y de bendición que tú traes aún en medio de la tormenta de la vida. Te amamos con todo el corazón, sé con tu pueblo y permítenos el día de mañana nuevamente, Señor, sintonizarnos para seguir siendo edificados. Te amamos con todo el corazón, Rey. Bendice a cada familia
que son parte de la congregación y aún aquellos, Señor, que no lo son, pero que nos siguen a través de estos medios, tu presencia sea con ellos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, y a ti, mi Rey, sea la gloria por siempre. Amén. 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 Muchas Dios gracias los por bendiga. acompañarnos. Dios les bendiga.